Cuando me digas, se me oye perfecto, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ágora de Sostenibilidad y Descarbonización de ANESE. Continuamos esta tarde, espero que la comida ha sido laxa. Continuamos con más áreas temáticas. Hemos hablado esta mañana de sostenibilidad, de hidrógeno verde, de descarbonización y ahora pues empezamos en materia, ¿no? Con temas contundentes como la eficiencia energética. El formato, para aquellos que no lo sepáis, la idea es, bueno, un ponente, ahora presentaré lógicamente a Jacobo, nos va a contar, bueno, desde el Ministerio cómo están trabajando concretamente seguramente sobre el tema de los certificados de ahorro energético. Y luego tengamos un foro de debate, es decir, que podáis participar tanto los presenciales aquí como los que estáis online. Y por último, como es un foro en Madrid Platform para generar negocio, pues tendremos con un café la oportunidad de poder charlar. O sea que durante una hora, hora y media vamos a estar aquí hablando de negocio y de eficiencia energética. Y para ello nos acompaña Jacobo Llerena. Jacobo es el director de la Subdirección de Eficiencia Energética, lo digo bien, ¿verdad? Del MITER. Y nada, dicho esto, Jacobo, adelante y concepto ahora, por lo que quieras. Gracias y bienvenido. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación de ANESE, también por la invitación de Madrid Platform. Y la verdad es que es un espacio, creo que muy bueno, ¿no? Muy bueno para estas iniciativas que en este caso parten del Ministerio, pero tienen una influencia en el sector privado importante. Y en realidad, una primera idea que ya incluso antes de empezar la presentación quiero lanzar es, con este proyecto lo que queremos también es poner el protagonismo y el punto de interés en los agentes del sector privado, ¿no? Y es una idea de pasar de acciones de fomento, por ejemplo, las subvenciones, ¿no? que ahí somos expertos en el Ministerio, pues pivotar desde una subvención a una actuación, a unos certificados de ahorro donde, bajo la regulación del Ministerio, lo que hacemos es dar protagonismo, ¿no? al sector privado, es decir, que los agentes que participan en el sector privado pues tomen las decisiones más eficaces y más racionales, ¿no? Entonces, esto es una idea así que he soltado sin calentar, ¿no? Prácticamente, y es un poco bueno, pero es una idea madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues vamos a avanzar. Ya digo, en estos 20 minutos de presentación, y espero ser breve, voy a centrar en la regulación que todavía no se ha aprobado. Por lo tanto, ya digo, es un proyecto que ha salido de audiencia pública, que se ha trabajado mucho tanto con las instituciones públicas como privadas, que se conoce en el sector y que, ya está a punto de terminar esa regulación y poder enviarse primero a dictamen de Consejo de Estado y después al Consejo de Ministros, pero todavía no está aprobada, ¿no? No obstante, los conceptos técnicos sí que ya están trabajados y me gustaría explicaros aquí y que haya el debate que, como ha explicado Carlos, me parece muy sano, ¿no? Bueno, ¿de dónde venimos, ¿no? y a dónde vamos? Pues en el ámbito regulatorio, pues me gustaría empezar por la Unión Europea y por el conocido paquete tanto climático como energético, que es el Fit for 55, ¿no? En la presentación ahí he puesto pues un conglomerado de regulación que, si viéndolo así de repente, incluso yo me he asustado al verlo como que se te viene encima, ¿no? Y en toda esa regulación pues hay que desgranarla y centrarse, ¿no? Pues desde el punto de vista de la eficiencia energética, pues básicamente nos centramos en tres directivas que se están ahora negociando, revisando con la Comisión Europea, ¿no? La primera, la Directiva de Eficiencia Energética; la segunda, la Directiva de Renovables; y la tercera, la de Eficiencia Energética en Edificios, ¿no? Ahí lo veis por sus siglas en inglés, ¿no? Pues para situarnos, ¿no? También bajo el marco del European Green Deal y la hoja de ruta que tiene la Comisión Europea. Bueno, y ya adentrándonos en los retos de eficiencia energética, ¿no? ¿Cómo estamos y qué nos pide? ¿Qué nos pide tanto la regulación de la Unión Europea como los planes que tenemos aquí en el Ministerio? Ahí he puesto un gráfico que, es un resumen, pero yo creo que se ve muy bien pues los objetivos que nos pide la directiva, la nueva directiva. Vamos a ver, en el periodo 2014 a 2020 tenemos que conseguir unos ahorros de reducción de consumo de energía final cercanos a los 16.000 kiloteps,
hemos llegado a un 92%, es un ahorro exigente, pero en el nuevo periodo, en el periodo de 2021-2030, los ahorros son más del doble, ¿no? Son 36.890, ¿no?, kiloteps. Y la revisión de la directiva que se está dando ahora, la Comisión nos exige hasta 54.000, ¿no? 54.400 kiloteps de ahorro. Claro, ¿esto qué significa? Por poner un ejemplo, ¿qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué se ha hecho en los últimos 10 años? ¿Cuál ha sido la política de eficiencia energética en los últimos 10 años? Pues bien, los sujetos obligados que por ley tienen que aportar esos ahorros, que están en la Ley 18/2014, ¿no?, básicamente comercializadores, tanto de electricidad como de gas, así como operadores de productos petrolíferos al por mayor, ¿no? Pues esos sujetos obligados, conforme a unas fórmulas que tenemos aprobadas, se les aplica un coeficiente y dice, bueno, pues usted ha vendido tanta energía, pues ahora tiene que aportar tanto dinero. Bueno, algunos sujetos obligados aportan mucho dinero. Vamos, es público. O sea, de hecho, la orden ministerial de este año la hemos publicado a finales de marzo, y si veis ahí los primeros comercializadores que tienen que aportar, pues es un dinero potentísimo, ¿no? Y esa ha sido la óptica, ¿no?, de estos últimos años. Bueno, aportas un dinero y te vas por la puerta. Y dices, bueno, pero entonces la reflexión es, vamos a pensar en megavatio hora. Por supuesto que, y es otro concepto que explicaré un poco más adelante, monetizar el ahorro, que hasta ahora en eficiencia, pues esa monetización nos cuesta, cuesta ponerla en práctica en el ministerio y en el sector, pues a veces también, ¿no? Pero vamos a pensar en megavatio hora. Es decir, esos 54.400 kiloteps que me exige la Comisión, la Comisión, a ver, tampoco quiero poner aquí los hombres de negro, ¿no?, de la Comisión, sino que nos exige la directiva, y que España como Estado, como país, lo ha asumido en sus planes, sobre todo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, como un objetivo pues exigente y coherente. Pero para llegar a ese objetivo hay que tener las herramientas adecuadas, y no vale decir, bueno, sujeto obligado que aportaba, y bueno, pongo una cifra, no digo el sujeto obligado que es, pero es una cifra real, 30 millones de euros al año. No está mal, 30 millones de euros al año. Pues este sujeto obligado que aporta 30 millones de euros al año, pues claro, en un simple cálculo matemático, pues vas a aportar ahora 75. O sea, no es... A ver, aparte de que no es muy riguroso, que no es muy serio, tener en cuenta que los comercializadores después lo pasan a factura, o sea, que aquí nada es gratis, ¿no? Y aparte que después ese dinero nosotros lo ingresamos en un fondo nacional de eficiencia energética, y con eso después hacemos programas de ayudas, pero claro, los programas de ayuda tampoco nos garantizan conseguir ese ahorro en reducción de consumo de energía final, ¿no? Por lo tanto, de ahí decir, oye, vamos a pensar nuevas herramientas, y una herramienta es esta, los certificados de ahorro energético. Y dentro de la regulación de los certificados de ahorro energético, nos hemos habilitado para hacer una herramienta que son subastas de cupos de ahorro, que es un concepto novedoso, que explicaré también un poco más adelante, donde no ya solamente conseguir, es decir, los sujetos obligados tienen que aportar un ahorro, en lugar de poner dinero, ahora lo que les decimos es, realiza actuaciones, que es más barato, que seguramente te va a costar menos. Pero con eso tampoco llegamos a esa cifra. Entonces, lo que hemos hecho es, como Estado, en el proyecto de regulación, habilitamos una herramienta para decir, oye, están las obligaciones de ahorro, pero después están las necesidades de ahorro del Estado, ¿no? Con lo cual podemos hacer una subasta, que voy a explicar más adelante. Bueno, aquí el concepto que he explicado hasta ahora, pues desglosado, ¿no?, una serie de datos. Tampoco quiero, como el público entiendo que es muy variado, y a veces si hablo mucho de conceptos muy específicos, ¿no?, el Sistema Nacional de Obligaciones, el artículo 7 de la directiva, pues entiendo que algunos no lo manejéis con mucha profundidad, pues bueno, tampoco quiero ser muy específico, ¿no? Pero, bueno, al final de la presentación, por supuesto, preguntadlo lo que haga falta, ¿no? Paso a la siguiente, bueno, espero que hagas la foto y paso a la siguiente. Bueno, y aquí he puesto un poco, antes he puesto un marco de regulatorio europeo, y aquí es el marco regulatorio en España, y concretamente en el Ministerio y en la parte de eficiencia, ¿no?, en la Subdirección General de Eficiencia Energética. ¿Con qué estamos? ¿Qué acabamos de aprobar? ¿Y qué tenemos que aprobar? ¿Dónde nos movemos? Ya veis un poco ese esquema. Y dentro de ese esquema, ahí arriba a la izquierda pone CAES, PRD, o sea, Proyecto de Real Decreto de Certificados de Ahorro Energético, ¿no? En ese, bueno, iba a decir cuadrado, es un hexágono más bien, ese es el proyecto que voy a explicar ahora, ¿no? Vale.
¿En qué consiste? Ya antes he adelantado un poco el esquema. Y el esquema que hay ahora mismo, o sea, con el que hemos funcionado los últimos 10 años, está en la parte horizontal superior. Es decir, los sujetos obligados, los que he dicho antes, aportan un dinero al fondo. Con ese dinero del fondo nosotros en el Ministerio pues lanzamos unos programas de ayuda a través del IDAE y con esos programas de ayuda intentamos conseguir unas actuaciones de ahorro, ¿no? Ahorro que después justificamos con una metodología ante la Comisión Europea. ¿Cuál es el cambio que hacemos ahora? Ahora no es sujeto obligado, tráigame usted un dinero y con ese dinero a ver qué hago yo. No, ahora es usted sujeto obligado, consiga las actuaciones de ahorro. Elija y consiga lo que sea más eficaz. Aquí me adelanto a una explicación que voy a hacer a continuación. Claro, podéis pensar, los comercializadores saben vender, o sea, son expertos en la venta de energía, ¿no? Pero aquí lo que estamos pidiendo es ahorro. Bueno, pues bien, aquellos sujetos obligados, hay sujetos obligados que son matrices, ¿no? Que en su grupo pues tienen una división con ese conocimiento adecuado para hacer actuaciones de ahorro en todos los sectores, no solamente cambiar un SATE o climatización o luminaria en una comunidad de vecinos, sino también proyectos industriales en el ámbito del transporte, de la movilidad o incluso de la agricultura. Pero para aquellos sujetos obligados que me digan, a lo mejor no una matriz, sino a lo mejor una empresa un poco más pequeña, que diga, oye, mira, o sea, yo sé vender energía o yo sé vender gas, ¿qué hago? Bueno, no te preocupes. Puedes delegar tu obligación. Lo puedes delegar en una figura que le hemos llamado delegados, inspirándonos en algo parecido a lo que hay en el sistema francés, donde lo que se busca es a un experto en actuaciones de ahorro, pues pedirle que te traiga el producto a llave en mano. Decirle, mira, a través de que ahora lo explicaré también cuestiones más concretas, ¿no? Pero a través de un contrato, lo que hace el sujeto obligado es pedirle al delegado, decir, usted tráigame, yo necesito, me lo invento, 500 megavatios hora de ahorro en 2023. Tráigamelos. Y esos 500 megavatios se pueden conseguir en actuaciones en residencial, en terciario, en un proyecto industrial, donde haya un ahorro de calor residual, en el ámbito de las infraestructuras de transporte, por ejemplo, para vehículo eléctrico. Hay un portfolio bastante diversificado. Tráigame usted ese ahorro, ¿no? Bueno, es una figura, ya digo, que hemos creado y es una novedad, ¿no? que me gustaría destacar. A continuación, pues se certifica, o sea, es el CAE, el certificado de ahorro energético, se acredita el cumplimiento de la obligación de ahorro y se reporta a Bruselas. Ahora lo explico con más detalle, el flujo, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿qué es un certificado? Certificado, a diferencia, por ejemplo, que esto me lo preguntaron hace poco en otro foro, me dijeron, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre un certificado, el certificado de eficiencia en edificios, ¿no? Eso que hasta hace un año parecía como pendiente, ¿no? O que nadie se lo tomaba en serio, y el año pasado sacamos una regulación, bueno, pues porque es muy importante, la verdad, para realmente, tanto desde un punto de vista administrativo como económico, darle el valor adecuado, ¿no? Pues ¿qué diferencia hay? Pues el certificado de eficiencia en edificios es un documento que mide el ahorro antes o después de hacer la rehabilitación o en un edificio de obra nueva, qué tecnologías se han aplicado ahí, como una bomba de calor, un suelo radiante, una aerotermia, una geotermia, para conseguir esa letra que después te va a decir, oye, usted, su vivienda es una letra B, una letra A. En cambio, este certificado, que todavía no está aprobado, repito, todavía no está aprobado, es un documento económico. Quien lo tenga tiene un valor monetario. Es un documento económico que, una vez certificado, va a entrar en un mercado. Al principio va a ser un mercado OTC, un mercado bilateral, pero monetiza unos ahorros, ¿no? Es lo primero que he puesto ahí, ¿no? Flexibiliza el cumplimiento para los sujetos obligados, consigue ahorros a menor coste, ¿no? Permite computar, y también, esto ya, bueno, esta frase de permite computar ahorros a menor coste, esto es pensando en el Ministerio, ¿no? Aumenta el mercado de eficiencia energética, ¿no?, en nuestro país y bueno, y también con beneficios colaterales, muy importantes, ¿no?, de impulsar el empleo local, productividad, competitividad. Bueno, objetivo y principios de la regulación. Bueno, esto es más jurídico, tampoco me voy a detener mucho, a no ser de que después haya preguntas que queráis profundizar, pero bueno, el objetivo es lo que he comentado antes, ¿no? Tenemos un objetivo de ahorro acumulado de energía final para el año 2030 que es muy exigente, ¿no? Entonces necesitamos nuevas herramientas y esta es una de ellas, ¿no? Un efecto tractor también para el mercado, es una herramienta de mercado. ¿Y cuáles son esos principios? Pues es voluntario y alternativo al fondo, es decir, que es voluntario a lo que hay ahora. O sea, si un sujeto obligado dice, no, mira, yo prefiero pagar y me voy por la puerta, como he dicho antes, tú verás, pero es muy caro, ¿eh?
O sea, hemos hecho los cálculos que estamos... Claro, hacer una regulación no simplemente es escribir ahí un articulado, ¿no? Hay que hacer memorias de impacto, de cálculos económicos, presupuestarios, y la modelización que hemos hecho del sistema es que conseguir 1 megavatio hora de ahorro ahora mismo nos cuesta 137 euros. Esto es como decía una sobrina mía, ¿no? Cuando te quieres soltar el marrón es implicativo, nos cuesta. No te cuesta, sino nos cuesta, ¿no? Entonces, pues es caro, o sea, es caro, y queremos con esta herramienta pues intentar que baje ese precio de mercado. En Francia, por ejemplo, tiene otro sistema, no exactamente igual que el nuestro. Utilizan el ahorro, la medición de ahorro que utilizan es QMAC, o sea, es decir, traen el ahorro al principio, y entonces no puedo hacer una comparación en condiciones equivalentes iguales, pero haciendo una simulación, si a nosotros nos cuesta 137 euros, su coste podría estar entre los 65 y 70 euros, aunque el coste QMAC ahora mismo está en 6 euros, el coste QMAC, ¿vale? Bueno, es voluntario, hay un catálogo que también explicaré a continuación, es decir, claro, todo esto dice, bueno, quiero hacer un certificado, ¿qué hago? Pues desde el Ministerio vamos a publicar un catálogo de todos los sectores principales, de lo que he dicho antes, de edificios, transporte, industria, actuaciones que se puedan certificar. Es decir, pues bomba de calor, pues bueno, las bombas de aerotermia en residencial, una bomba de calor para procesos industriales, por ejemplo, ¿no? Pues ¿qué ahorro implica ahí? Pues ese catálogo lo que queremos hacer es establecer una serie de fichas donde ya adelantamos un poco los cálculos, y ya es muy sencillo el aplicar la ficha y conseguir el certificado, ¿no? Incluimos un sistema de verificación. Por el régimen jurídico y competencial de nuestro país participan las comunidades autónomas, y después, bueno, por último habrá un registro nacional. ¿Por qué? Porque la lógica es que las obligaciones de ahorro son del Estado, pues el mercado también es nacional, y de ahí que el registro sea nacional y la inspección del sistema también sea nacional. Bueno, esto lo he dicho antes para no entretener mucho más. Un documento que certifique el ahorro, satisface obligaciones, es un activo, es lo que quería resaltar antes, es un activo y que puede ser objeto de compraventa, ¿vale? Permite mejorar el rendimiento de las inversiones. Aquí vuelvo a la frase que he soltado antes, pues eso, así a bocajarro, sin calentar prácticamente, ¿no? Que es que en realidad pasamos de un sistema de subvenciones a un sistema donde el protagonista son los agentes del sector privado que intervienen, ¿no? Y que deciden dónde actúan. Oye, pues toman las decisiones de decir, oye, hay más ahorros, o a mí me interesa invertir. Pongo un ejemplo. Antes he hablado de los sujetos. Hay un sujeto obligado que aporta que este año está aportando 30 millones al fondo. Pues en realidad, con esos 30 millones, en lugar de ponerlos al fondo, lo que tienes que hacer es conseguir unos megavatios hora de ahorro, que seguramente no cuesten 30 millones, seguramente costarán, este dato sí que me lo voy a inventar, así el de 30 millones es exacto, pero pueden ser, a lo mejor, bajar de 30 a 21 millones. Incluso el ahorro, después aquí había un coste bruto, un coste neto, que a lo mejor la actuación en sí misma te puede costar 16, pero después vas, por el riesgo operacional, vas sumando millones y te pone en 20, pero has bajado de 30 a 20. Es decir, tienes un portfolio de actuaciones, de inversiones, que puedes decidir. ¿Vale? Bueno, en la regulación también la estamos haciendo de tal manera que esté abierta a otras cuestiones a futuro, sobre todo pensando en las revisiones de la directiva actual, ¿no? También ahorros en energía primaria, mercados de CO2, derivados, ¿no? Bueno, esto sí que lo voy a repetir porque veo que ayuda mucho las definiciones matemáticas. ¿Qué no es? ¿Qué no es un certificado? No es una tasa, no es un impuesto, ¿vale? No es lo que he dicho antes, no es el certificado de eficiencia en edificios, no es un derecho de emisión de CO2, ¿no? Ni tampoco es una subvención, ¿no? Vale. Esto por verlo gráficamente, ¿no? Por verlo gráficamente, cuáles son los pilares del certificado, ¿no? De la regulación que estamos haciendo. Unos sectores y que no están limitados, ¿eh? Ahí he puesto 5, pero pueden ser más. Un catálogo de fichas, donde el catálogo lo que tiene que aprueba unos parámetros que son de actuaciones estandarizadas, es decir, incorporar los mismos parámetros para todas las fichas, lo único que cada ficha después se concreta en la diferente tecnología que se quiera impulsar, ¿no? Y una plataforma digital. La plataforma, es iniciativa del Ministerio, sobre todo porque integra
Integra tanto actuaciones de la comunidad autónoma, actuaciones del ministerio y actuaciones del sector privado, para que no, como el certificado tendrá un valor económico, para que no haya dilación, o intentemos que haya las menos dilaciones posibles de plazos, que todo sea muy transparente, pues estamos impulsando la plataforma. Bueno, ¿qué agentes intervienen en este sistema? El coordinador nacional, que básicamente es el ministerio, un gestor autonómico, que son las comunidades autónomas, un certificador, que básicamente, esa palabra, esto es una novedad de en tiempo real, por decirlo de alguna manera. Eso lo hemos cambiado y como perdonadme que eso no está actualizado, la presentación me la pidieron hace tiempo y lo he cambiado prácticamente hace unos días. Lo vamos a llamar verificador para no confundirlo. O sea, un verificador que va a ser un agente externo que lo que hace es, en todo el proceso de la actuación, pues emitir un informe diciendo, oye, esto es conforme a la regulación aplicable y los ahorros que está diciendo que consigues los valido, ¿no? Los sujetos obligados, que son los que he comentado antes, los comercializadores. La figura del delegado, esto es una novedad importante, como he dicho antes. ¿Y qué hace el delegado? Lo que hemos hecho ahí es un contrato, habrá un contrato entre el sujeto obligado que quiera delegar su obligación, realizará un contrato con el delegado. Es un contrato de derecho privado, es decir, nosotros ahí no entramos en el contenido particular del contrato, pero sí exigimos unas cuestiones básicas, es decir, la obligación en todo caso será del sujeto obligado, es decir, de ese comercializador, de cara al ministerio, sigue siendo el responsable último. Pongo un ejemplo en negativo. La obligación es anual. Si el delegado le dice, yo te consigo esos 500 megavatios-hora que necesitas este año, te los consigo con estas actuaciones. Llega noviembre y de los 500 megavatios pues le ha conseguido 300. Claro, en ese contrato pues habrá una serie de cláusulas para compensar, penalizar y que se ajusten entre ellos, porque nosotros del ministerio a 30 de diciembre lo que le vamos a pedir al sujeto obligado es decir, oye, ¿qué actuaciones de ahorro tienes? Si no has conseguido esas actuaciones de ahorro, pues lo que te falta lo tendrás que pagar al fondo, ¿no? Bueno, y los usuarios finales, que en realidad son los propietarios del ahorro. Y esto ahora, en un flujograma, que es este, ahora lo explico. Pero los usuarios finales, por ejemplo, una comunidad de vecinos que realmente es la propietaria del ahorro. ¿Qué hace el sujeto obligado o el delegado? Comprar el ahorro. En realidad lo está financiando. En realidad, cuando cambias la envolvente, cuando cambias las condiciones térmicas de la fachada, cuando pones un SATE o cuando pones fotovoltaica. Bueno, fotovoltaica no nos ahorra mucho en energía final. Se puede poner, pero no ahorra mucho. Pero cuando pones fotovoltaica o térmica en la cubierta, o climatización, o luminarias, en realidad, al comprar el ahorro, le estás financiando esa obra, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. En este flujograma que, no me voy a acercar mucho por la cámara, pero es difícil. Supongo que no lo veis porque está en letra pequeña. Aquí pongo un ejemplo. Desde el principio, en vertical están los sujetos que intervienen en el sistema y en horizontal, pues una secuencia temporal. ¿Cómo empieza el proceso de certificación? Pues lo empieza el sujeto obligado, o si quiere delegar, el delegado, ¿vale? ¿Y cómo empiezan? Aquí hay dos figuras, el contrato que ya he mencionado y el convenio. ¿Qué es el convenio? El convenio es con ese propietario del ahorro, con esa comunidad de vecinos, claro, hay que comparar los ahorros. Entonces sí que hemos incorporado en la regulación un convenio donde sí que nos lo detallamos un poco más también para que haya cierta protección en los usuarios finales y puedan, ¿no? y puedan tener cierta seguridad, ¿no? Pues con ese contrato, con ese convenio donde al usuario final se le compra el ahorro, se hace una labor comercial y esa firma del convenio. Es decir, se va a esa comunidad de vecinos y se dice, oye, vamos a hacer estas actuaciones, las que he citado antes. Bien, pues ahí hay un expediente de decir, oye, pues que este es el proyecto, qué inversiones conlleva, cuántos ahorros se consigue. Todo eso se presentará ante la plataforma junto con la verificación de un agente externo. Un agente externo que estará acreditado, un agente externo que puedan ser muchos agentes, ¿no? Será un agente del sector privado que está acreditado por un proceso de ENAC y los sujetos obligados podrán elegir a quien quieran. O sea, puede ser un verificador de la zona territorial donde está haciendo la actuación o de otra zona territorial, otra comunidad. O sea, puede ser de Murcia o de La Coruña, ¿no? No hay problema ahí. Con el informe favorable del verificador se solicita el CAE, es la letra E que he puesto ahí, ¿no?
Con esa solicitud se sube a la plataforma y es lo que comentaba antes, ¿no? ¿Qué queremos con la plataforma? Pues agilizar plazos, agilizar actuaciones, dar transparencia y también, bueno, como serán actuaciones posteriormente de mercado, pues que se conozca, ¿no? Una vez presentado, la comunidad autónoma tiene un plazo para emitir el certificado y una vez que lo emite hay una prescripción, hay un doble check, hay una prescripción que nos salta a nosotros en el Ministerio para una validación final, ¿no? Una vez que en el Ministerio pues damos ese último OK, pues el CAI ya está emitido. ¿Qué se puede hacer cuando esté emitido? Dos cosas: comprar o venderlo, o sea, entrar en el mercado, o liquidarlo. Liquidarlo significa que nos viene al Ministerio, o sea, es decir, viene a la plataforma y nos aporta esos ahorros, ¿no? Bueno, esto sería el proceso, ¿no? Más o menos. Paso a explicar otra novedad, las subastas. Y aquí un poco tiene el esquema, ¿no? Es decir, a la izquierda, es decir, tenemos un sistema nacional de obligaciones con las obligaciones de ahorro de los sujetos que he dicho antes, pero con eso no llegamos, Por eso a la derecha, o por lo menos a mi derecha, lo que hemos puesto es un mecanismo de subastas para conseguir esas necesidades que nos marca a nivel Estado la Comisión Europea. Muy resumido, ¿qué implican estas subastas? Hay un ámbito subjetivo, es decir, el emisor de las subastas, que seremos nosotros en la Secretaría de Estado de Energía, ¿vale? Unos participantes, que son entidades previamente acreditadas como sujetos delegados, es decir, el sujeto delegado que participa en el proceso de certificación, esa figura la vamos a utilizar para que pueda participar en la subasta. ¿Por qué? Bueno, por varias razones, pero os pongo un ejemplo. El obligado que aporta un dinero al fondo, como la subasta se va a financiar con el fondo, no tiene mucho sentido que ese comercializador vaya a participar en una subasta. ¿Puede participar? Podría, pero tiene que darse de alta como delegado, con una serie de requisitos, ¿no? ¿Quién va a ser el adjudicatario de la subasta? Pues quien ofrezca esa necesidad de ahorro al menor precio. Partimos de un precio que es lo que nos cuesta este año, básicamente, el conseguir el ahorro, 1 megavatio hora de ahorro, y de ahí a la baja, ¿no? El ámbito objetivo, pues el producto a subastar, ¿no? Que, como he dicho antes, es la necesidad de ahorro energético a un precio, ¿no? ¿Vale? Y una vez que se celebra la subasta y se adjudica esos cupos de ahorro, el proceso de traernos las actuaciones de ahorro va a ser el procedimiento que explico anteriormente. Es decir, aprobamos un procedimiento de certificación de ahorros energéticos y dentro de ese procedimiento puntualmente convocaremos una subasta que nos servirá para conseguir esas necesidades. Vale. Bueno, por último, el marco normativo, el paquete normativo que implica el sistema de certificados, un Real Decreto, que es el que estoy comentando, que está muy avanzado. Este Real Decreto se va a desarrollar por una orden ministerial de disposiciones concretas, administrativas, que saldrá a audiencia en breve. Bueno, en breve, esto no depende de mí, con lo cual tampoco puedo decir exactamente con qué brevedad, ¿no? Pero bueno, ya la tenemos redactada. El catálogo, que es muy importante, con las fichas de actuación estandarizadas. Aquí una cuestión que antes no he explicado es que, en principio, pues habrá muchas actuaciones que sean estandarizadas, de ahí el catálogo, ¿no? Pero puede haber grandes proyectos que en realidad son actuaciones singulares. También se contemplan, también se pueden realizar. Y en el Real Decreto contemplamos también no es un procedimiento tan reglado como el que he explicado anteriormente, pero sí un sistema para dar cierta certidumbre. Es decir, a aquella empresa que quiera que quiera poner sobre la mesa y decir, oye, yo tengo aquí un proceso industrial con una cantidad de ahorro energético importante, ¿cómo puedo conseguir un CAE? Pues hay un sistema para darle una certidumbre y poder certificarlo. Por último, en el paquete normativo estaría el mecanismo de subastas con la convocatoria respectiva, ¿no? Y esto no es una norma, sino es la plataforma tecnológica, que es un desarrollo que estamos haciendo desde el Ministerio. Y ahí bueno, pues ahí hay que ir lo más rápido posible, ¿no? Bueno, ya para acabar, pues ¿qué ventajas, ¿no? nos están asociadas a este sistema? Bueno, pues lo he ido diciendo, ¿no? A lo largo de la presentación, ¿no? Pues en realidad, y esto vamos, o sea, yo me lo creo, pero me lo creo con datos, o sea, con la modelización que hemos hecho desde hace bastante tiempo en el Ministerio, ¿no? Vemos que es un sistema que es un cambio paradigmático para el sector, que es un cambio, que activa, no solamente activa a un agente concreto, sino a toda la cadena de valor que intervienen en la eficiencia energética. Y la activa en muchos vectores. Y un vector, por ejemplo, es también el tecnológico.
el tecnológico, el decir, oye, pues hay a lo mejor en ciertos sitios, ciertas comunidades de vecinos o en ciertos ámbitos residenciales, pues a lo mejor hay una aerotermia que no funciona, pues oye, el sector tecnológico evoluciona y lo hace posible, ¿no? Dinamizador de empleo, competitividad. O sea, pasamos, insisto, de un sistema subvencionado a un sistema de mercado, ¿no? Innovación, realización masiva de actuaciones con el sistema estandarizado, ¿vale? Y después, los consumidores finales, claro, que vean monetizar el ahorro, ¿no? Que ahora con los actuales precios energéticos, tanto de la electricidad como el gas, ahora sí que la eficiencia empieza a ser rentable, pero hasta ahora el ejemplo que he puesto antes, ¿no? De la comunidad de vecinos, ¿no? Pues a lo mejor hay ciertos usuarios finales o ciertos ciudadanos que no lo ven, que dicen, oye, ¿qué me estás vendiendo aquí? Que no me parece complejo, difuso, y no veo cómo me retorna, ¿no? Pues aquí sí que la tasa de retorno es factible, ¿no? Y se ve el rendimiento. Bueno, y por último, objetivos para el Ministerio, ¿no? Que lógicamente nos interesa, ¿no?, cumplirlos. Pues por mi parte he acabado. Muchísimas gracias por la atención. Antes ha citado 5 sectores, industria, agricultura, entre ellos ya ha dicho que no es excluyente esa lista, pero por ejemplo el sector de oficinas, que solamente entre Madrid y Barcelona suman 25 millones de metros cuadrados, 17 en Madrid y 8 en Barcelona, ¿no se le ha tenido en cuenta? Sí, o sea, por supuesto que se tendrá, o sea, ese sector se puede clasificar de varias maneras, pero entiendo que es rehabilitación, ¿no?, del espacio de oficinas y reducción de consumo evidentemente, fachadas, en fin, climatización. Tanto externo como interno. Sí, claro. O sea, en el ámbito de los edificios, ya digo, lo simplifica mucho poniendo residencial y terciario, pero hay un sector que puede ser servicios, ¿no?, por ejemplo, o incluso las oficinas podemos ponerlo dentro de un terciario. Y sí que están contempladas, Perdón la interrupción. La clave son las fichas. O sea, yo más que centrarme en una gran clasificación es qué fichas hay. O sea, qué puedo hacer aquí. O sea, en las oficinas, yo cómo puedo reducir el consumo de energía final. O sea, qué tecnologías son aplicables. De hecho, el catálogo, bueno, diversas asociaciones, entre ellas ANESE, pues lo saben porque trabajamos ahora con ellas en el catálogo para decir, oye, nosotros nuestra intención es hacer un catálogo amplio. No digo que vayamos a sacar a 200 fichas como tiene Francia, pero sí intentar tener un repertorio técnico potente, porque después lo aprueban en el Ministerio, pues lo aprueba la titular del Ministerio, la ministra, o sea, toma las decisiones de decir, esta ficha entra, esta no entra. Pero desde el punto de vista técnico, el poder abarcar ese tipo de actuaciones, por supuesto. Además es un sector en el cual hay mucha más concentración de la propiedad. No es lo mismo una comunidad de propietarios de cierta propiedad, ponernos de acuerdo, afectando a elementos comunes y más, que edificios de oficinas que hay muchos que son de una sola propiedad y digamos es muy fácil concentrar la actividad y agilizarlo. Totalmente de acuerdo. Lo que pido es que no se olvide al sector de oficinas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal? Primero, muchas gracias por la exposición y tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cuán ágil va a ser la nueva certificación de nuevas tecnologías? Porque durante la exposición se habló de certificaciones de soluciones existentes para que sea mucho más rápido. Entonces mi pregunta es, en tecnologías nuevas, que justamente lo que se busca es innovar y lograr mejores rendimientos, ¿cuán eficiente va a ser ese proceso y cómo va a ser? Y 2, ¿por qué se pone un tope que define el gobierno como valor del kilovatio y de ahí para abajo, en lugar de dejar que el mercado lo autorregule? Porque eso, ¿y cómo confiaría el mercado en que ese valor está correctamente definido si el mercado no lo define? Porque, digamos, si uno está entrando en este mercado como, por ejemplo, como innovador o como vendedor, digamos, de ahorro energético, el solo hecho de que haya una definición de un valor máximo puede, digamos, quitar confianza en el mercado de que eso esté bien y no esté regulado por el mercado. Esas básicamente son mis 2 preguntas. Gracias.
Sí, vamos, de hecho, me he concentrado tanto en la... ¿Puedes repetir la primera? O sea, La primera es, digamos, cómo es que se va a optimizar o se va a agilizar Vale, los procesos de certificación de nuevas tecnologías. certificación de tecnologías nuevas. Vale. Es que la segunda me ha parecido muy oportuna. La primera, mira, o sea, claramente, si son actuaciones estandarizadas, efectivamente sobre tecnología existente. Sobre tecnología innovadora, lo que queremos hacer, bueno, lo que hemos pensado es, sobre todo, sean actuaciones singulares, y ahí es la empresa, la empresa que tenga ese ahorro, que tenga esa tecnología a través de un sujeto obligado o de un delegado, dice, oye, mira, yo tengo estos ahorros. Claro, el sujeto obligado o el delegado te puede decir, bueno, pero esto no es una actuación estandarizada, yo no tengo seguridad de cómo me lo va a certificar el ministerio, porque si estuviera en el catálogo, si estuviera en la ficha, hay mucha certidumbre, ¿no? Es decir, usted cumple esto, ¿no? Esta fórmula, con estos ahorros, con esta actuación, y después un verificador independiente te pone el sello y ya está. En cambio, en una actuación singular, por llamarlo de alguna manera, con una nueva tecnología, claro, es mucho más abierta, mucho más abierta. Entonces aquí hay que ponderar entre dos cuestiones. Una, que desde el punto de vista del ministerio no nos podemos, ¿cómo decirlo? No podemos utilizar una potestad pública poniéndola de antemano. Explicado de otra manera. No podemos comprometer el sello o la certificación pública de algo que desconocemos, ¿no? Pero claro, por otro lado, lo que mencionas con mucho sentido común, de decir oye, si no lo... Entonces, ¿qué certidumbre me das a mí para invertir? ¿O qué marco tengo yo para incentivarlo? Vale. Entonces, lo que hemos pensado en ese sentido es hacer con las mejores técnicas disponibles, hacer un informe que tenga que sea vinculante hasta cierto modo. Me explico. La empresa le presenta ese producto al sujeto obligado, al delegado, y el delegado va a la plataforma, va al ministerio, va a la comunidad autónoma a decir, oye, este es mi proyecto. Pero claro, es un proyecto singular. Es decir, la comunidad autónoma no tiene las herramientas, ¿no? Las herramientas del catálogo, la ficha, el verificador. Entonces, para que no se bloqueen, lo que hemos pensado es decir, sobre esa actuación que es innovadora, que es una tecnología nueva, se va a hacer un informe. Y lo van a hacer también a agentes externos que te den una cierta seguridad para decir, oye, no te podemos decir de antemano cuántos ahorros vas a conseguir, pero sí que este proyecto es certificable. O sea, es de un ámbito certificable, pero no te voy a decir, oye, vas a conseguir estos 500 megavatios y lo vas a tener seguro. Lo digo también porque, bueno, esto también jurídicamente, bueno, lo hablamos con la abogacía del Estado, en el sentido que no podemos, o sea, si yo te digo, es una tecnología nueva, que desconocemos, que no está en el catálogo, tampoco te puedo decir, sí, esto es certificable. No, lo digo porque el certificado implica también una potestad pública de darte ese sello. Entonces, no podemos comprometer algo que todavía no está hecho y es una potestad pública. Entonces, o sea, ahí es una ponderación entre potestades administrativas, pero mercado, ¿no? Y no sé si te he contestado. De hecho, en el caso de que fuera certificable el ahorro en términos empíricos, por ejemplo, ¿el Estado avalaría ese tipo de certificación o no? Porque hay cosas que son empíricamente probables. Si la clave es el riesgo operacional. O sea, la clave es que tenga una empresa que en su... una industria, bueno, sí, una empresa que en un proceso industrial, no sé, por ejemplo, para ahorrar calor residual, dice, oye, pues voy a cambiar, no sé, me lo invento, voy a cambiar tecnologías fósiles por poner unas nuevas tecnologías. Claro, esa inversión conlleva mucho dinero, ese proyecto te lo presenta de antemano y ahí o sea, hay dos cuestiones. Decir, oye, ¿esto puede originar ahorros de consumo de energía final? Entonces, el informe del Ministerio te lo analiza, te dice sí o no, o sí en parte, sí, ¿por qué? Pero el informe del Ministerio no te va a decir, toma, te doy el certificado. También por no invadir una competencia que se comparte con las comunidades autónomas. Entonces, por ejemplo, ese informe del Ministerio te va a decir, ojo, que en ese proceso, con el quemador industrial que estás utilizando, estás ahorrando energía primaria, pero no estás ahorrando energía final, con lo cual no te lo podemos hacer, o sea, no va a ser objeto del certificado. Eso te lo puede decir el informe. Y te lo puede decir también para que esa empresa que va a invertir millones en su nueva tecnología, ¿no?, sepa si puede participar en el proceso de certificación.
la segunda pregunta. ¿Por qué partimos de los 137 euros? Básicamente hemos hecho unas medias ponderadas y unos cálculos de lo que nos costaba desde 2014, de los últimos 8 años. Entonces, lo que nos costaba ahorrar con los programas de ayuda del IDAE. Lo conocéis, ¿no? El IDAE. Programas, además, hemos ido... ¿Cuánto nos cuesta en edificación? Que también hay oficinas en los programas en el PARER, en el PRE. ¿Cuánto nos cuesta en industria? ¿Cuánto nos cuesta en los antiguos MOVES? ¿No? El MOVES 3 actual va con cargo al PRTR, pero el MOVES 1, bueno, pues sí que tenía unos objetivos de eficiencia. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, en edificios el ahorro es mucho más caro que en industria. O sea, las actuaciones en industria, conseguir ese ahorro en reducción de final es más barato que en edificios. En agricultura, carísimo. O sea, sacamos un programa en 2021 de ahorros en agricultura y es carísimo, el ratio se nos va. Bueno, pues haciendo esas medias hemos llegado a los 137 euros que comentamos. 1 megavatio hora nos cuesta 137 euros. Que es lo que está publicado, esto es un dato público, es lo que está ahora mismo en la orden ministerial. Sí, estoy perdiendo memoria a chorros. Si me acordaras os lo diría, pero se ha publicado a finales de marzo. Es que no tengo el número exacto, es de este año, a finales de marzo. Entonces, ahí está. Entonces, lo digo porque todavía hay que aprobar el Real Decreto, pero si estuviera aprobado ya el Real Decreto y fuéramos, imagínate, después del verano a la subasta, tendríamos que partir de ese precio. Un precio que, como he dicho antes, yo creo que es muy caro. No, lo digo aquí que no me escucha nadie. Es que es realmente caro. Entonces, básicamente sale de ahí. En esta orden que yo creo que la explicamos y está publicada también la memoria. Ahí explicamos con mucha transparencia cómo hemos llegado a ese precio y lo que cuesta. Te he interrumpido. Mi pregunta es por qué hay que partir de un precio. Vale. ¿Por qué hay que partir de un precio regulado y no dejarlo que el mercado lo regule? Claro. ¿Por qué? Porque vemos que la electricidad también está cambiando sus valores de manera muy diferente y podemos ir a un mercado en el cual, digamos, valoraciones anteriores pueden no ser válidas mañana. Entonces, en términos de riesgo, para invertir, partiendo de un valor, generaría un riesgo para tomar la decisión para invertir. A eso me refiero. Hay dos cuestiones. Una, que el modelo, una más particular y otra más general. Bueno, voy a empezar por la particular y después voy a la general. La particular es que la subasta se puede organizar de varias maneras. Tú puedes decir, yo pongo un precio máximo y de ahí a la baja. O al revés. Yo voy a decir, oye, si además, con lo que he puesto ahí de los 54.000 kiloteps, yo puedo decir, no, yo tengo este dinero. Con este dinero, a ver quién me trae más ahorros. No es saber quién consigue ahorros más baratos. O sea, es decir, te adjudico un cupo de ahorro, pero os tengo aquí, pongo el ejemplo, ¿no? Usted me ofrece este cupo, o sea, estos 100 megavatios me los ofrece a 92 euros y este señor me lo ofrece a 91, adjudicado, ¿no? Pero podemos cambiar la lógica, podemos decir, no, es ¿quién me trae más ahorros? Y yo voy pagando. Eso es lo particular. Y a lo general, la reflexión que hacía es lo general. Claro, o sea, ¿por qué nosotros ponemos un precio? A ver, es que es un mercado nuevo, estamos creando un mercado nuevo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, o sea, es que aquí no me da tiempo, pero si me voy a electricidad, te entiendo perfectamente, pero estamos creando un sistema nuevo y también tenemos un corsé, o sea, tenemos unas limitaciones en el sector de la eficiencia. No me voy ya a la ley del sector eléctrico, a la ley 21/2013, sino dentro de eficiencia, y no solamente en la ley 18/2014, sino la directiva, la ley, me pone un corsé que no me deja mucho margen de actuación. O sea, es decir, podríamos lanzarnos subasta diciendo, oye, que el mercado ajuste. Pero vamos, no sería... No digo que jurídicamente no se pueda hacer, pero a lo mejor no sería muy práctico, sobre todo al principio. Una vez que el sistema esté en marcha, claro que el mercado tiene que poner el precio. Es que es lo que queremos. Nosotros desde el Ministerio lo que queremos es unas reglas claras, que den certidumbre, que sean transparentes para que el mercado ponga un precio y esperemos que más barato. ¿Y qué haremos desde el Ministerio? Perseguir también donde hay fraude, donde no se hacen las cosas bien, inspeccionaremos y sancionaremos, digo, sí, pero para que el sistema funcione, no. O sea, yo creo que el sistema es suficientemente atractivo
suficientemente atractivo para que todo el mundo busque su margen de interés o su margen de negocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, aquí todo el mundo, vamos, nosotros desde el Ministerio nuestro interés es los ahorros al menor precio posible, ¿no? Y pasar de un sistema subvencionado que nos cuesta, bueno, aquí, como decía mi sobrina, nos cuesta a todo el contribuyente, a todos los contribuyentes, nos cuesta carísimo, porque es el contribuyente quien lo paga al final, ¿no? Entonces, pasar a un sistema donde el dinero público se gestione de manera más eficaz. Eso vamos... Pasa que veo situaciones en las cuales puede haber una crisis, tener un precio máximo, por ejemplo, que se llegue no sé, en noviembre de fin de año, no se cumplieron con los cupos, Ya. o hay un tope de máximo, no se puede resolver y se terminen pagando multas en lugar de incentivar el ahorro. Vale, pero ahí habría que diferenciar dos cosas. El sistema general, que para evitar eso, para no llegar a noviembre y el sujeto obligado o el agente que no haya conseguido los ahorros, claro, hay una inflación, o sea, se le dispara. Lo hemos hecho voluntario. Es decir, que usted no consigue los certificados, no pasa nada. Pagarás, o sea, lo que pagarías, el precio que pagarías con la fórmula esta que tenemos al fondo nacional, pues lo pagas. Que entendemos, según la modelización, que eso ya es una penalización, porque te va a salir más caro. Si tú haces los certificados, como he dicho antes, bueno, según el modelo, claro, que una cosa es el modelo en papel y otra cosa es después la realidad, pero según el modelo es que te baja de 137, que es lo que estás pagando ahora, a 70 euros, joder, está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Y bueno, termino ya. El sistema general, después la subasta, es que la subasta que es un sistema complementario, y ya digo, no residual, pero sí complementario, tenemos que partir de un precio. Es que si lo organizamos a precio más eficiente, pero tenemos que partir de un precio. Y es para la subasta. O sea, quiero decir que la subasta es una herramienta concreta dentro del sistema. ¿Puedo preguntar? Hola, buenas tardes. Una pregunta respecto a las acciones que ha comentado. Hablaba de climatización, hablaba de envolvente, hablaba de diferentes acciones. Echa en falta regulación y control. No sé si va a tener peso en las CAEs, cuánto, porque creo que es bastante interesante, se ahorra mucho con regulación. A nivel europeo está muy legislado y, sin embargo, en España todavía estamos un poco a la cola. No sé un poco cómo se va a plantear eso. ¿Estás pensando solo en calefacción y ACS? Bueno, en climatización, pero incluso también iluminación, toda parte de más concentrado en residencial, terciario, sí. No, pues la verdad es que es un ámbito realmente interesante. Es ahora cuando este tipo de propuestas hay que hacerlas, cuando hablamos antes de edificios de oficinas. Sí se ha contemplado, pero te respondo sinceramente. No tenemos todavía datos muy fiables. Así como en otros sectores la ficha está prácticamente hecha, en esto no. Y es el momento de decir, oye, esto, o sea, de hacer los cálculos. Es el momento de hacer los cálculos y ver cómo se puede traducir a una ficha. O sea, nosotros el modelo, porque ha ido muy rápido y a lo mejor no lo he explicado bien, un buen modelo es que veáis una ficha francesa. Claro, pero engaña, porque tú ves la ficha francesa y dices, joder, qué maravilla, ¿no? Bueno, ahora los que seáis del Real Madrid como yo, ahora mismo hablar de Francia no nos gusta mucho, pero bueno, tú ves una ficha francesa y dices, qué maravilla, pero detrás de la ficha hay mucho trabajo, ¿eh? Detrás de la ficha, nosotros en estos meses hemos trabajado con nuestros homólogos en el Ministerio de Energía francés, bueno, ellos Medio Ambiente, con el subdirector general de Eficiencia Energética y su equipo, hemos tenido reuniones de trabajo, nos han enseñado cómo lo calculan y es bastante trabajo. Qué bien, o sea, que aquí venimos a trabajar, o sea, que está muy bien. Pero quiero decir, entonces, un modelo es que veáis esa ficha y para lo que tú me preguntabas, vale, tengo un ámbito de actuación que puede ser interesante, ¿no? Sistemas de regulación y control, vale, que proporciona unos ahorros y una reducción de consumo de energía final, vale, vamos a ver cómo lo traducimos a la ficha, vamos a calcular esos ahorros, estamos a tiempo. Bueno, he puesto ahí el buzón de la subdirección. En mi equipo hay una persona que está coordinando, o sea, que es un trabajazo, porque está metiendo en todo y está trabajando. Si no le conoces, te puedo dar sus datos después. Bueno, te doy mis datos y te lo derivo. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Jacobo, estoy sentado sobre algo rojo, ¿eh? No sabía yo que fueses tú del Madrid. Aquí mucho atlético, ¿eh? Bueno, esto es más bien del Barcelona, ¿no? No, es el pantalón azul, la camiseta rojiblanca. Está hecho adrede, ¿eh?
Son de Erzón, participan también dentro del ecosistema de ANESE en la participación de regulación y control. O sea que en ese sentido estamos trabajando fenomenal. para incorporarlo. Fenomenal. El formato, tenemos como 5 minutos más, yo creo, de alguna pregunta. Yo te voy a lanzar unas cuantas y tomamos un café, con lo cual no se acaba, digamos, tampoco el formato, ¿vale? Por un lado, la afectación que tendrían, lo has dejado en las slides primeras, el tema de los ETS. Sobre todo el concepto de mercado de derecho de emisiones, como sabéis, tanto los grandes consumidores, ¿no? Sí. Que quedarían, que sería edificación, ¿vale? Y transporte, ¿no? Y la implicación que tendrá eso con este certificado, ¿no? Si en un momento vemos que Sí. sabéis que soy ultradefensor de los certificados, es decir, me parece que es un mecanismo fantástico. Dos, otra pregunta adicional. Con este mismo mecanismo, temas subvenciones, que sean complementarios con los certificados. Los certificados, que conste que no son. Yo estoy de acuerdo, los nos explican lo que es cada uno. Y por tercera pregunta también, el tema de, que ahí yo, fíjate, no estoy muy de acuerdo, pero es lo que habéis sacado, yo no voy a decir otra cosa, ¿no? Sobre todo por cómo activar la demanda, ¿no? Habéis sacado que es un sujeto voluntario y no obligatorio. El problema que podemos llegar es que no solo que los sujetos obligados lleguen y digan no tengo certificados, ¿no? Porque no se ha activado la demanda, y nos encontremos que el 31 de diciembre pues todo vaya directamente a ese fondo, que se saque en subasta pero que tampoco haya demanda. Vale. Entonces volvamos otra vez al mismo mecanismo, porque es claro, es la otra parte, no todo va a ser bueno, ¿no? Y por una contestar, echarte una mano también, el propio ahorro energético ya se paga con el coste que tenga. Esto es un más a más. Es decir, si tú haces una actuación de eficiencia, las empresas de servicios energéticos lo conocemos perfectamente, se costea con ese ahorro. Ese ahorro tiene el precio que haya tenido en función de la energía que has ahorrado y que has evitado. Se amortiza esa inversión gracias a ese ahorro. Con lo cual, esto es un certificado adicional, podríamos decir, para incentivar, impulsar, promover la eficiencia, ¿no? Con lo cual, el que tuviese tenía el precio que tuviese, sea de gas, sea del combustible que sea, pero esto es un más a más. Con lo cual, efectivamente, es un mercado que no existía. Por echarte un capote ya que te he echado el anterior, ¿no? Muy bien. Y 5 minutos y seguimos, ¿eh? Seguimos con el café. Mira, empiezo por lo último, que la compatibilidad, ¿no? Bueno, el último, la verdad es que no sé si es la segunda o la tercera. Da igual, la que quieras. La compatibilidad con las subvenciones. Es muy buena pregunta y, de hecho, ¿es compatible? Sí. Y en dos cuestiones básicas, por resumirlo mucho. Primero, hay que deslindar los ahorros, claro. Es decir, si tú tienes una subvención, un ejemplo son ahora las subvenciones de MITMA, del Ministerio de Transportes de las Comunidades Autónomas, en temas de rehabilitación de edificios, ¿no? Entonces, que nosotros, desde MITMA, nos están comunicando los ahorros que están reportando, ¿no? Que se están consiguiendo ahí. Entonces, una subvención de MITMA, pues para cambiar lo que hemos dicho antes, ¿no? La envolvente, o otras actuaciones de luminaria o de climatización, te puede cubrir el 40%. Entonces, del otro 60% te cabe un certificado de ahorro energético, pero no solamente como aporte de financiación, sino como aporte de ahorros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Deslindar los ahorros, que eso es trabajo nuestro, del Ministerio. Del Ministerio tenemos que decir, oye, ¿qué ahorro me viene de la subvención y qué ahorro me viene del certificado? Hay varios, se puede hacer de varios procesos. Bueno, ahora no me voy a extender mucho, ¿no? Pero es un trabajo nuestro. Más difícil me parece ¿cómo decirlo? Un término coloquial, los jetas, la cara dura. O sea, que un sujeto obligado diga, joder, esta es mi oportunidad, esos 30 millones tal y cual, como manda una subvención ¿no? He obtenido una subvención de MITMA, coloco, ¿no? Mi obligación la coloco ahí. Estamos haciendo un proceso para que eso no cuele, pero no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil, y no es una labor de inspección, sino es dejar claro el procedimiento y decir, oye, de ese 40% y de ese 60%, ¿qué ahorros hay? ¿Qué computa y qué no computa? Sigo. La primera pregunta, los ETS. Pues los ETS, eso es, vamos, iba a decir que era el futuro. hace unos meses era el futuro, ahora ya casi el pasado. Pues mira, yo ahí tengo dos cosas. Una que el objeto no se duplique. Es decir, que un desarrollo de ETS, ¿no? De un sistema de derechos, ¿no? De edificios o de transporte,
nos coma el terreno los certificados, ¿no? Básicamente es una. Otra que lo que estoy viendo es el objeto, que se está viendo ahora en las directivas, sobre todo en la EPBD, no está todavía claro, pero en la EPBD se está viendo un poco todo el proceso, incluso se está alargando, ¿no? El ciclo de vida, ¿no? El proceso estructural del edificio, y ahí para hacer un sistema de ETS y de derechos de emisión, por llamarlo de alguna manera, pues que entra y que no entra. Bueno, yo ahí tampoco no te puedo concretar mucho más porque lo que veo es que todavía no está muy concretado, ¿no? Yo mi preocupación es tener objetos claros, objetos que pueden ser compatibles, como hemos hecho antes con la subvención, pero a que no se confundan, la verdad. Eso es lo que... Hay una tercera, pero perdóname que no... La demanda, la activación de la demanda, básicamente por el tema de... Sí, no, y los voluntarios y tal. Voluntario o claro, obligado. Claro, bueno, ha habido mucha polémica, ¿no? Esa es muy buena pregunta. Quería empezar por esa, es que, joder, me pillas en una hora fatal, ¿eh? Hoy ha habido mucha actividad del Ministerio y me pillas en una muy mala. Mira, eso es clave. Ha habido un debate tremendo con eso, en la audiencia pública, en las reuniones con el sector, y hemos tomado una decisión, lógicamente, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos ahí? Tú me dices, hay un sujeto obligado que dice, oye, ¿y si no quiero hacer nada? ¿No? ¿Y si no quiero entrar en el juego de los certificados? La primera respuesta es, pero para ti porque es muy caro. Primero. Segundo, que el sujeto obligado me diga, pero es que aún así es complicado. O sea, yo te vendo energía, pero no te hace ahorrar. Delégalo. Tercer punto. Entramos en un sistema nuevo, un sistema disruptivo, y como tú bien dices, joder, tienes el riesgo, hay un riesgo grande de que la gente diga, me quedo como estoy, la subasta. Por eso hemos puesto la subasta. O sea, por eso nos hemos habilitado con un sistema que es como dar un botón. Voy al botón rojo y digo, necesito la subasta. ¡Pa! Entonces, ¿cuándo la necesito? Al principio. O sea, cuando esté aprobado ese Real Decreto, esa orden ministerial y ese catálogo, ¿qué vamos a necesitar? Dar certidumbre financiera. ¿A quién? A los delegados. Por eso a un comercializador no le dejo venir a la subasta. ¿Quieres venir a la subasta? Date de alta como delegado. Pero para ser... Ahora no me voy a explicar, pero no es tan fácil, ¿eh? O sea, el pivotar de un comercializador a un delegado no es sencillo. O sea, sobre todo para evitar trampas, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con la subasta? Que esos delegados, que en realidad es lo que tú dices, es decir, joder, puede ser una S, ¿no? Ya que estamos hablando de las S, pues una S que tenga esa experiencia y esa capacidad, diga, joder, es que hay un sistema que empieza a rodar ahora mismo, desconozco y tal. Bueno, subastamos. Y subastamos con cargo al fondo. Es decir, es el Estado al principio el que va a financiar las actuaciones de ahorro. No con una subvención, sino con la subasta. No sé si te he contestado. Pero bueno, está muy bien tirada esa pregunta. Ha habido mucho debate, Ha habido mucho debate con eso. Y me apunto del ETS, que es lo que menos te he contestado, pero porque yo no lo veo muy claro todavía. Pero es una... O sea, eso no es futuro, sino que está ya aquí. O sea, que hay que tener cuidado ya con eso. Pues lo dejamos si queréis, ¿no? Y sobre todo para tener algo de networking, ¿no? Para el café. O sea que os invito a tomar un café y a seguir, con alguna pregunta. Como habéis visto, Jacobo no renuncia al debate. No. Al revés. Gracias, Jacobo. Nada, a vosotros.